Bienvenidos y bienvenidas a su podcast La Azotea, un espacio para la batalla cognitiva, espacio para la batalla de ideas, el debate, la construcción de conceptos y también el desmontaje de matrices. Es un espacio para mover las neuronas. Un espacio para usar la azotea. Un espacio donde estamos además analizando conceptos que están a la orden del día. En nuestra edición pasada hablamos acerca de fascismo, neofascismo y expresiones similares. El día de hoy nos toca abordar otro concepto y lo hacemos, como lo dijimos la vez pasada, con la responsabilidad de plantearlos de corrientes filosóficas y de experiencias que han sucedido. Hoy Mayerlin no es virgen, esta es su segunda vez. Perdí la virginidad, ya estoy experimentada en el tema de podcast. Mayerlin, antes de entrar en materia, tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales en Instagram, maye.venezuela, en TikTok, mayerlinarias23. ¿Y los tuyos, Joel? En Instagram, @JoelHastam y en TikTok, @JoelOrozco87. Pero este podcast, ¿verdad? Este niño que ya nació y está comenzando a caminar, tiene sus propias redes sociales. Claro que sí, en TikTok La Azotea 04. Gracias a todos y todas por el apoyo, vamos a seguir. En Instagram como podcast La Azotea. Y en YouTube, podcast La Azotea. A toda nuestra audiencia debemos decirle que si quieren que aquí analicemos algún concepto, puede dejarlo en los comentarios y nosotros lo analizamos. Tratamos de siempre estar a la orden del día, tratando de seguir las noticias internacionales, porque parece que todo llevar un hilo conductor, ¿no?, de lo que estamos planteando. Y hoy vamos a abordar, como ya lo dije, la injerencia. La injerencia es el arte de dominar sin declarar la guerra. ¿Qué es la injerencia? Intervenir cuando es legítimo y cuando es legal, decidir traspasar esa frontera de ir hacia otro país, opinar, imponer lo que yo quiera en un país que no es el mío, ¿no? Eliminar la cultura, transformar su historia para que se pierda. Hoy vamos a explorar eso, la injerencia, no como un acto aislado, sino como una forma de construir la arquitectura de poder llamada imperialismo. Así es. Mira, la injerencia es el lenguaje no verbal de los imperios, desde Roma hasta las operaciones encubiertas que llevó a cabo Estados Unidos en el siglo XX. Detrás de cada intervención hay una narrativa, eso lo veníamos analizando. Detrás de cada intervención se crea una narrativa que justifica cualquier tipo de acciones. Es decir, quien bombardea en nombre de la paz, luego de victorioso, construye la narrativa que le dé la gana. Lo hemos visto y te pongo un ejemplo, por ejemplo, Irak 2003. El que gana escribe la historia. El que lanza las bombas casi siempre es el que gana, lamentándolo mucho porque se impone por la fuerza. Pero vamos al origen. ¿Qué significa injerencia? Su etimología. ¿De dónde viene eso? Bueno, viene del origen latín ingerere, que significa introducir, penetrar, meter. Bueno, hay una gente que le gusta que lo injerencia. Además hay algunos presidentes de América Latina que yo creo que ya los injerenciaron. Por ejemplo, Milei yo creo que está injerenciado, penetrado y lo disfruta por parte de Mox y Trump. Y además aquí en Venezuela hay una clase política ya también injerenciada, como por ejemplo Guaidó, que terminó jugando pádel en Estados Unidos, o María la Chicflada, que está deseosa de que Trump le injerencie. Está desesperada porque la penetren culturalmente. Pero en Venezuela no va a suceder que le injerencien a ella, pero a Venezuela no. En el siglo XIX, la práctica de la injerencia comenzó a hacerse como una diplomacia agresiva de parte de Europa hacia África. Y además en el siglo XX se llega a institucionalizar este tipo de prácticas. Bueno, en el tema de la Guerra Fría es una doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Sí, bueno, la intervención extranjera no es una excepción. Es la norma del sistema internacional dominado por las potencias, decía Jean Brickmont. Jean Brickmont hablaba del imperialismo con rostro humano, imperialismo humanitario. Bueno, él denunció ahí que en los años 90 comenzó una práctica donde Estados Unidos con la OTAN intervenía con una fachada de derechos humanos, con una fachada, un rostro y una excusa moral. Él lo calificó como un imperialismo moderno. Tipos de injerencia. Yo anotaba para traerle aquí a nuestra audiencia y compartirlo contigo 4 tipos de injerencia. La injerencia militar directa, invasiones, bombardeos, ocupaciones. Retomo el ejemplo, Irak 2003, y vamos a ir desarrollando algunos ejemplos más adelante. La injerencia diplomática.
Cierre de embajadas, presiones en organismos multilaterales. El sistema de las Naciones Unidas se encuentra dominado por Estados Unidos, su sede es en Estados Unidos. La Haya funciona como un ministerio de Estados Unidos y la OTAN funciona como el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Sanciones, aislamiento, no sé si te suena por ahí algo, ¿verdad? La injerencia económica, ¿no? La injerencia económica en cuanto a la deuda externa, los tratados de libre comercio que fue derrotado y nació el ALBA. El presidente Chávez, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, identificaba el tratado de libre comercio como una forma, además de dominación, que implementaba el sistema financiero internacional y el control de los recursos. Y además, por ejemplo, que sucedió hace algunos meses, que fue la subasta de Citgo Holding Corporation. Tú podrías decir, eso es un tipo de injerencia. ¿Por qué? Porque se apropiaron de una empresa que era del Estado venezolano, la subastaron y parece que no hubiese norma ni derecho internacional. La injerencia cultural y mediática, el uso de estos aparatos, ¿verdad? Las herramientas de streaming, el uso además de Hollywood como una herramienta para transmitir la cultura gringa y además que el mundo quiera ser parte de la cultura gringa, negándose a sí mismo, negando su historia, negando sus raíces, negando sus tradiciones y buscando el sueño americano. Así es. El poder no se impone solo a través de la fuerza, sino quien impone el relato, quien controla el lenguaje, impone y controla la legitimidad. Y esto lo decía Edward Said en El Orientalismo. Este es un libro escrito en el 78, pero él describe cómo empieza la narrativa del otro, cómo yo describo al otro como inferior, salvaje, irracional, exótico, ¿no? En este caso, él incluso habla de la academia, cuál es el rol de la academia para crear esa narrativa, ese lenguaje, cómo estudiar al otro, que en este caso obviamente ellos lo ven como un target, como un enemigo, y el estudio de esta sociedad, conocer bien la sociedad que voy a intervenir, es el primer paso. Antropólogos, sociólogos, psicólogos estudian el país antes de intervenirlo o antes de atacarlo, como pasó con Venezuela, que obviamente acaparar los implementos de higiene personal en un país donde somos altamente pulcros, es nuestra característica cultural, incluso desde nuestras raíces indígenas, pues es una forma de ataque. Entonces él denuncia en ese libro cómo la construcción del relato desde la academia, desde los pensadores, justifica también esta injerencia. Elin, son conceptos que además no son nuevos, ¿no? Tú estás planteando un libro que fue escrito en el 78. Chávez no estaba en el poder, ¿ok? Pero en América Latina quien pone este concepto a la orden de la discusión política es Chávez y Fidel, cuando comienzan a decirle a los países y a los pueblos, mira, esto es un tipo de intervención, ¿ves? Que aquí se celebre el Día de la Raza. Cuando se celebraba el Día de la Raza y no el Día de la Resistencia Indígena, es un tipo de injerencia cultural, ¿no? Entonces hay varios conceptos que nosotros podríamos decir así, además que los vamos a desarrollar en el podcast, ¿verdad? De injerencia. ¿Y quién pone sobre el tablero de América Latina el tema de la injerencia, por ejemplo? ¿Quién controlaba los recursos minerales de Venezuela? Empresas transnacionales. Eso es un tipo de injerencia económica. Mayerly, te hago una pregunta para desarrollarla aquí en este segmento ya de nuestro podcast. ¿Estados Unidos es el arquitecto global de la injerencia? Claro que sí. Estados Unidos ha intervenido en más de 80 países de América Latina y el mundo. Además, por distintas razones veladas. En Guatemala, a Jacobo Arbenz obviamente se le acusó de comunista, la lucha contra el comunismo, y resulta que la verdadera razón por la cual atacan Guatemala es por el plátano. United Fruit Company, un país productor de plátano, y ellos necesitaban esos recursos. Igualmente, audiencia, en Chile. A los gringos les gustan los plátanos. Les gustan los plátanos. Y en Chile, pues bueno, también la misma historia, el mismo guión. Contra el comunismo, bombardeo la Casa de la Moneda, matan a Allende, pero además colocan a un gorila, Pinochet, ¿verdad?, que fusila a miles en un estadio solo por pensar, bueno, que sí, que Chile podía ser independiente, Chile podía trabajar para el bienestar de su país. Y bueno, ya más recientemente en Venezuela, en el 2002, todos sabemos del golpe petrolero, cómo compraron medios de comunicación, cómo se metieron con toda la clase pudiente y trabajadora de PDVSA, y
bueno, en el 2019, además en el 2018 intento de magnicidio y en el 2019, bueno, el golpe de los plátanos. Melín, eso que tú hablas de Chile, por ejemplo, nosotros podríamos conectar brevemente, para no ahondar tanto en ese tema, el tema del fascismo y la injerencia. Porque el presidente para ese momento de los Estados Unidos, cuando quería derrotar a Allende, dijo: tenemos que hacer chillar la economía chilena. Pero ese llanto no es sino del pueblo chileno. El pueblo chileno tuvo que sufrir. Y Allende, por supuesto, con dignidad, se mantuvo fiel a sus principios y en su última proclama dijo: pagaré con mi vida la lealtad y el compromiso que me ha otorgado el pueblo, ¿no? Entonces tú dirías: fascismo, injerencia. Hicieron llorar a un pueblo, bombardearon el palacio presidencial y hoy ponen recompensas por un jefe de Estado, ¿no? Como si viviéramos en el lejano oriente. Aquí en esto quiero citar un libro que es muy famoso y conocido por muchos, que además quien lo trajo al tema internacional fue el comandante Hugo Chávez, que es Las venas abiertas de América Latina, que para mí es poesía, para mí es una denuncia y para mí es un llamado a reconocernos y a mantener la vigencia de la memoria histórica. Eduardo Galeano ahí decía que la historia de América Latina es la historia de cómo Estados Unidos ha impedido que los pueblos sean dueños de su destino. Porque además Galeano en ese libro plantea, ¿verdad?, que la riqueza de América es su condena. Porque no solo lo hace analizándolo en nuestra historia contemporánea, hace una revisión desde que fuimos colonizados, las consecuencias de la colonización, por lo que tuvieron que atravesar los países de América Latina, por lo que atraviesan los países de América Latina y esa condena al subdesarrollo producto de la colonización y las nuevas formas de colonización como lo hace Estados Unidos. Bueno, y tendríamos que escribir entonces nosotros las venas abiertas del Medio Oriente, porque se repite la historia. Un detonante, Torres Gemelas. Hay grabaciones, hay pruebas de cómo desplomaron de manera controlada esas torres, pero eso sirvió como punto de partida para invadir Irak en el 2003, para invadir Afganistán. Veamos cómo está Afganistán hoy, cómo está Irak hoy. Además, dos países petroleros. Para mí, a partir de ese momento, Bush se fue contra la OPEP, ¿no? Luego, Libia, en el 2011, un país que tenía la mejor calidad de vida del mundo. Gaddafi había logrado unir todos los clanes. Era el país mucho más desarrollado, obviamente tenía bastante riqueza, estaba bien distribuida para su población. Gaddafi, bueno, empezó a ceder con Francia, a ceder su política nuclear, lo mataron en plena luz del día frente a las cámaras. Hoy veamos cómo está Libia, pero además Siria, ¿no? Siria empezó 13 años de guerra contra Bashar al-Assad. Y Bashar al-Assad apoyaba a un pueblo, un país también desarrollado, bastante próspero, que hoy vemos tiene un gorila nuevamente. Ese sí es bueno, ese sí está bendecido por la injerencia norteamericana. Además, con este ejemplo de Siria, ¿verdad?, nosotros podríamos ver los tipos de injerencia puestos en Siria totalmente. Mira, en Siria destruyeron la industria petrolera, destruyeron la industria militar, bombardeaban específicamente lo que sostiene la estructura de un país para así lograr hacer lo que hicieron. Yo siempre lo digo y bueno, quien me sigue en mis redes sociales dirá: coño, él sí es insistente con eso. Pero Al-Golani pasó en tiempo récord de ser un terrorista vinculado a Al-Qaeda a un socio diplomático de Occidente. Pasó en tiempo récord de tener un cartel de Se Busca por yo no sé cuántos miles de dólares a reunirse con Trump en la Casa Blanca. Además de entregarle el petróleo de Siria a las empresas transnacionales de Trump, ¿no? Entonces tú dirías, hay como una especie de conexión entre cuando un país no es democrático, cuando Estados Unidos debe salvar a los países y darles democracia, ¿verdad? Pero además son países y libertad, pero además son países con reservas petroleras importantes. Esto, Mayelín, decía Noam Chomsky en su libro Hegemonía o Supervivencia, que lo peligroso del mundo no es el terrorismo. Lo peligroso del mundo es la ambición imperial de los Estados Unidos, porque a través de esto han justificado acciones terribles en la humanidad. Decía él, la guerra preventiva es el nuevo nombre del colonialismo, ¿no? Entonces decía que en este libro también plantea que el nuevo orden mundial debe estar basado en la justicia y no en la fuerza, porque entonces este nuevo orden mundial en el que empuja Estados Unidos te dice,
Bueno, es la potencia militar más grande, ¿no? Es quien tiene... Mira, hay una película, Marilyn, de Iron Man, ¿no? Que algo que yo los invito a analizar. Iron Man en esta película, cuando va a juicio, ¿verdad? Y le dicen que eso no es un arma, sino una prótesis avanzada. Iron Man en ese momento dice lo siguiente. Dice, con esta prótesis avanzada he privatizado la paz mundial. Estados Unidos, con su armamento militar, con su hegemonía militar, ha privatizado la paz mundial. Vietnam es un ejemplo de ello, ¿no? Otra vez, la barajita repetida de la lucha contra el comunismo, se metieron en Vietnam, obviamente el pueblo de Vietnam digno les ganó la guerra porque conocían el territorio y hasta las mujeres con un bebé a cuestas y un fusil al hombro, sembrando arroz y, bueno, defendiendo su patria. Afganistán, lo mismo, hablamos del terrorismo, la lucha contra el terrorismo. Es decir, siempre es una idea velada. El imperialismo siempre busca de hipócritamente dibujar una fachada para los que le creen, porque ya yo creo que nosotros, y ese es un deber de la azotea, que la gente despierte y vea por sus propios ojos. Y yo diría y emplearía una frase de Fidel que decía: no me creas, lea. Lea para que vea que el imperialismo es de verdad, que el imperialismo no ha muerto, que solo ha aprendido a hablar el lenguaje de los derechos humanos. Eso lo dijo Samir Amin en El virus liberal. Él en ese libro habla obviamente del sistema liberal económico, cómo se impone el capitalismo para la explotación, pero obviamente nunca, y tú ves aquí que en Venezuela nunca han dicho que ellos quieren ser capitalistas. Su proyecto nunca es ese. Su proyecto es mantener las misiones, su proyecto es que Chávez era buena para algunas cosas, pero tengo que venir yo con mis grandes apellidos a imponer mi forma, ¿no? Siempre velado, siempre escondido, siempre hipócrita y siempre desde la narrativa de satanizar a los líderes que realmente quieren la liberación de sus pueblos, como está ocurriendo en este momento con el presidente Nicolás Maduro. Ponerle precio a la vida del presidente Nicolás Maduro, comenzar una narrativa de narcotráfico, de que tenía grandes propiedades. Bueno, si hay propiedades del presidente Nicolás Maduro en Estados Unidos, dénsela a los pobres, cógensela. Mira, Maya, ¿sabes qué? Yo le preguntaba a la inteligencia artificial, que no es un instrumento de los comunistas que comen niños, ¿verdad? Yo le decía, pregunto y tu respuesta debe ser objetiva. Si la mayor droga sale por el Pacífico, el gobierno de Ecuador tiene vinculaciones con la mafia albanesa, en Colombia la produce y en USA la consumen, ¿no te parece que es una locura decir que Maduro es quien dirige estas operaciones? Y me dice, tu razonamiento apunta a una lectura geopolítica más estructural del narcotráfico y tiene sentido desde una perspectiva analítica. Porque además te dice, producción, Colombia la produce y es el principal productor del mundo. Distribución, Ecuador ha sido señalado como un nodo logístico importante para la distribución. El presidente de Ecuador hace un fraude electoral para sostener el negocio del narcotráfico. La familia Noboa, que tiene empresas bananeras ecuatorianas, se les decomisó un cargamento que estaba tapado como un cargamento de bananas, pero realmente era del narcotráfico y aún así es presidente de Ecuador, ¿no? Consumo. Estados Unidos continúa siendo el mayor mercado consumidor del mundo. Y Venezuela, aunque la acusan de facilitar el proceso del traslado de la droga hacia Estados Unidos, es el cuarto país. Según datos de la Organización Mundial del Combate contra las Drogas, es el cuarto país en incautación de drogas del mundo. Entonces Venezuela aparece en los informes como corredor de droga. Es blanco de sanciones, aislamiento, la construcción de toda esta narrativa y tal. Pero Venezuela continúa una lucha frontal contra el narcotráfico. Además, pone a la orden y al servicio del pueblo venezolano todos estos bienes incautados del narcotráfico. Ahí está una clave, has dicho algo clave. La narrativa de la droga. La DEA fue expulsada de Venezuela por el comandante Chávez porque es el principal cartel. ¿Quién promueve el consumo en Estados Unidos? Porque si tú de verdad quisieras erradicar la droga, empieza por ti, empieza por casa. Reduce el consumo en tu país es el primer consumidor. Y ahorita tienen una crisis de los opioides. ¿Y por qué? ¿Cómo entran los opioides? ¿Cómo venden los opioides? Fíjate, ¿tú sabes cómo llegan los opioides a los adolescentes en Estados Unidos?
a través de prescripciones. Sí, prescripciones, recetas. Récipe, pues, aquí decimos récipe. Porque liberaron las prescripciones. Ahí hay un negocio entre las farmacéuticas y hoy cada 11 minutos muere un adolescente gracias a una sobredosis de fentanilo. La guerra contra las drogas se ha convertido en esa bandera para meterse en países como en Panamá, que lo hicieron contra Noriega, que primero era su hijo favorito, pero cuando Noriega quiso de verdad gobernar para su país, entonces era el narcotraficante, bombardearon el Chorrillo, que es un barrio popular allá en Panamá, diciendo que iban a luchar contra el narcotráfico. Cero cultivos, cero laboratorios de droga, pero sí muerte y desolación a un país como el Panamá. El mercado global es un mercado atractivo, el mercado global de las drogas. Veámoslo así. ¿Qué mueve a Estados Unidos para todo? Lo económico. Ellos ven en la droga un gran mercado de más de 320.000 millones de dólares. Decía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿no? El país que tiene el mayor cultivo y la mayor producción y laboratorios de drogas, dice: quien ha apoyado la lucha contra el narcotráfico en la frontera ha sido el presidente Nicolás Maduro. Y es a quien sataniza. Debo decirle a nuestra audiencia, y eso está a disposición suya para que lo investigue. Venezuela es un país libre de cultivo de hoja de coca. En Venezuela no existe ningún tipo de laboratorio o cultivo de cocaína. Mira, el informe de la Organización Mundial del Combate contra las Drogas dice que el combate contra las drogas es el nuevo caballo de Troya, utilizado por las grandes potencias para construir narrativas contra los pueblos que nos hemos determinado la libertad. Así es, pero no basta denunciar la injerencia, tenemos que conocer cómo se construye, tenemos que conocer cómo se justifica. Por eso es importante retomar cómo comienza una injerencia, con una frase, con un eslogan, con un mensaje, un lenguaje que empieza a diseminarse. En otros momentos era a través de la prensa escrita, televisión, radio, cine. Hoy es a través muy rápidamente de las redes sociales, de la dictadura del algoritmo. Ellos hacen que tú veas lo que ellos quieren que veas. Entonces, pero ¿cuáles son las justificaciones comunes de la injerencia? Defensa de la democracia. Doble rasero total. Estados Unidos tiene una de las democracias más frágiles del mundo. Elecciones de segundo grado, lobby económico para llegar ahí. Colegios electorales son los que dominan, no es el pueblo el que manda en Estados Unidos. Pero en nombre de la democracia se han invadido miles de países y se han llevado y se ha condenado pues a la miseria, como decía Bolívar. La protección de los derechos humanos, conocido por todos y todas. Voy a proteger los derechos humanos bombardeando y violando los derechos humanos de la población. Lucha contra el terrorismo. Bueno, todo el Medio Oriente es terrorista, Irán es terrorista, este es terrorista. Entonces empieza una estigmatización hacia el mundo árabe y hacia el mundo islámico. Y por último, Aid Life, la ayuda humanitaria. Recientemente, Táchira, Colombia, en el 2019, la batalla de los puentes, ahí estaba toda una industria cultural diciendo que Venezuela necesita ayuda, tenemos que pasar la ayuda humanitaria, y lo que menos había en esos camiones que querían pasar eran medicinas ni ayuda humanitaria, era todo lo contrario, eran miguelitos, eran explosivos, eran materiales bélicos. Melin, tú que además tienes mucho conocimiento en este tema comunicacional, nosotros vemos cómo ellos, este sistema transnacional tan complejo que es la distribución y la fabricación de droga, ¿no? Ellos la reducen a un sujeto y además intentan construir la narrativa de la culpa, ¿no? Echarle la culpa a un sujeto. Y todo este andamiaje de la mediática internacional apunta a un solo sujeto y hacia algo que parece sacado de un cuento de hadas, que es el cártel de los soles. Una narrativa creada por Estados Unidos. Bien, yo les voy a decir algo, se les agotó, para mí, es mi apreciación, se les está agotando la narrativa del Tren de Aragua. Ahora están avanzando a la construcción de una nueva narrativa, que es el cártel de los soles. Seguramente ahora dirán, ¿no?, que el cártel de los soles tiene una logística tan arrecha que se encuentra presente en 13 países de América Latina en colaboración con Dubái, como decía en la Casa de los Famosos. Es decir, que ahora el cártel de los soles tiene logística en todo el mundo, Medio Oriente, yo no sé dónde,
precisamente porque requieren eso, construir una narrativa para que lo que venga después no sea una locura. Merlin, la injerencia no es solo una acción, es una forma de mirar al mundo, ¿no? De decidir quién tiene derecho a decidir y quién debe obedecer. A eso han condenado a nuestros pueblos. Toda intervención necesita una historia. Y esta historia no la escriben los pueblos. Eso lo decía Roy en su libro Capitalismo, una historia de fantasmas, 2014. Se construye la narrativa y se construye ese mensaje del supuesto ganador creando enemigos internos y externos. Es el primer paso. ¿Quién es el enemigo? A veces es el comunismo, a veces es el terrorismo, a veces es una dictadura, a veces es el narcotráfico, dependiendo del guión, de lo que convenga, pues ellos se amoldan. Y es la construcción simbólica, ¿no? Pero ¿qué está detrás de esto? Está detrás un mercado militar. La verdad es que cada vez que quieren luchar contra un flagelo que es ese fantasma que ellos dibujan, pues le piden más dinero al Congreso para comprar más armas porque es necesaria esa lucha. Entonces es todo un ecosistema económico de parte del imperialismo que logra reconfigurar el mapa geopolítico, porque además yo bombardeo con la excusa del narcotráfico, pero realmente lo que necesito es el oro, el diamante, el litio, el petróleo, cualquiera de los recursos que tiene ese otro país. Hasta, bueno, la jefa del Comando Sur lo asumió en algún momento, ¿no? Lo asumió frontalmente. Merlin, la injerencia no es solo una acción, es una forma de ver al mundo. Ellos deciden quién tiene derecho a decidir y quién tiene el deber de obedecer. Nuestro pueblo, yo creo que identifica muy claramente ya los intentos de Estados Unidos por tomar parte de nuestro país, por los recursos minerales de nuestro país. Nosotros vimos cómo el pueblo venezolano se unió en torno a exigir que liberaran a los 252 venezolanos, a Maikeli, y ahora el pueblo venezolano se une para rechazar esa nueva narrativa, esa narrativa vieja, ese guión viejo que está intentando revivir Estados Unidos con el tema del cártel de los soles y que Venezuela es tránsito de narcotráfico y todo aquello, y eso se ve en la expresión de los movimientos sociales, los comunicados de los movimientos sociales, porque no es solo la institucionalidad del país expresándose y rechazando esa violación flagrante al derecho internacional. Es un pueblo consciente expresado a través de los movimientos sociales que ya identifica esta narrativa y la rechaza. No es solo la institucionalidad del país, no es solo la Cancillería de Venezuela rechazando ese guión ya agotado de los Estados Unidos, rechazando la violación flagrante del derecho internacional que hace Estados Unidos, sino que es la expresión popular. Movimientos de mujeres, movimientos de adultos mayores, juventud, Robert Serra, todo el mundo expresándose y diciendo al presidente, además te respaldamos, y diciéndole a Estados Unidos, estamos claros del peo. Vemos a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al pueblo uniformado, consciente de su deber histórico, la Fuerza Armada Bolivariana, diciéndole además al imperio norteamericano que hay un pueblo consciente en armas, armado y prestos a defender nuestro país. Yo veía todos esos comunicados y resumo en una sola palabra esa expresión: fuerza. Fuerza y moral. Pero además, fíjate, esta narrativa que nosotros identificamos, que comienza a justificar la injerencia, puede ser desmontada. ¿Y cómo la desmontamos? Identificándola y creándole grietas. Pero esas grietas pueden ser realizadas únicamente con la unidad latinoamericana. Y cabe destacar que además de todos los comunicados de los movimientos sociales, la presidenta de México, quien se le preguntó pues si ella tenía conocimiento de que el cartel de Sinaloa tenía alguna conexión con el presidente Nicolás Maduro, y dijo que en ningún momento eso tiene alguna prueba, es decir, desmintió esta narrativa. Y Petro indicó que si se metían con Venezuela pues se iban a meter con Colombia, que éramos una sola bandera, que rechazaba categóricamente cualquier acción injerencista en nuestra América Latina. Y no nada más estamos expresando ya en este momento nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro por el tema de la falacia que ha creado Pam Bondi y bueno, el precio que se le ha puesto a la vida del presidente, que nosotros sabemos que no es el presidente solo, es un pueblo chavista, Maduro ya es un pueblo, y es un pueblo latinoamericano además, no solo venezolano. Pero también rechazamos, Joel, que ya esta narrativa viene acompañada de un despliegue militar con esa
excusa de la lucha contra el narcotráfico, hoy estamos viendo un despliegue del Comando Sur en el Caribe, del cual nosotros tenemos que estar muy pendientes, debemos salir a la calle a manifestar nuestro rechazo contundente contra este tipo de acciones y siempre estar usando la azotea para detectar la narrativa, para detectar las acciones injerencistas, denunciarlas, pero también combatirlas con otras ideas, con otros conceptos. Hay otra forma de construir humanidad. No es la confrontación, no es la dominación del uno por el otro, la forma de construir humanidad. Entonces, yo los invito a que nos vean en TikTok, La Azotea 04, en nuestro podcast en YouTube y Instagram, podcast La Azotea. Así es, Mayerlin. Para toda nuestra audiencia, tus redes sociales, nuevamente. Maye.venezuela en Instagram y Mayerlin Arias 23 en TikTok. ¿Las tuyas, Joel? En Instagram como Joel Hastan con H y en TikTok @JoelOrozco87. Los invitamos a usar La Azotea.